como hijos de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito y santo Señor en esta tarde, en esta noche, Padre. Le agradecemos por su presencia, su bondad y misericordia que se derrama en este lugar, Señor. Le damos gracias, Señor Jesús, por la salud, la vida, por las muchas bendiciones que caen sobre cada uno de nosotros, Señor, por su misericordia, Señor. Su amor, Señor, reposa sobre cada uno que está presente. Le pedimos ahora que usted toque nuestro corazón, Padre. Lo prepare para la honra y gloria de su nombre. Y unja, Señor, a su siervo, Padre, para traer esta palabra, Señor, esta enseñanza para edificación, bendición de la iglesia. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Vamos a ir allá al Antiguo Testamento, en Isaías 35:8, capítulo 35, versículo 8. Este va a ser el texto que va a encabezar este estudio. Y el tema, vamos a hablar de la santidad, vamos a iniciar, ¿verdad? Temas de la santidad. Es algo muy importante para la iglesia, que estemos instruidos en este tema. Isaías 35:8. Dice así la palabra de Dios: habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impíos, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. Entonces dice que va a haber un camino que se llamará camino de santidad. Dice que el impío, ¿verdad? El pecador no va a transitar por ese lugar. Solamente los que siguen. Fíjese que no dice en el futuro, ¿verdad? No dice los que sigan o los que siguieron en pasado. Dice en presente. Dice los que siguen el camino. Los que van caminando en el camino de la fe son los que van a transitar por ese camino, ¿verdad? De santidad. Entonces, ese camino, hermanos, le pertenece o es el camino que el hijo y la hija de Dios debe de transitar, debe de caminar. ¿Sí? Nosotros fuimos llamados para caminar en ese camino. El impío no tiene parte, el pecador no tiene parte, ¿verdad? El que no ama a Dios no tiene parte, pero los hijos de Dios, los que amamos a Dios, seguimos y caminamos en ese camino. Entonces, es muy importante tocar este tema de la santidad. Y yo queremos dar una introducción, si es posible. Vamos a dar su definición y su propósito. Amén. Si nos da tiempo, el tiempo. Y quiero introducirlo de esta manera. Dice aquí, la santidad ocupa un lugar central en la revelación bíblica. O sea, es un tema importante en lo que entendemos por la palabra de Dios. La santidad, si usted la ve desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Amén. De tal modo dice que ninguna cosa inmunda, allá en el Apocalipsis dice que ninguna cosa inmunda entrará, ¿verdad? Aquella santa ciudad. Dice, nada inmundo puede ser parte de esa ciudad. Tiene que ser alguien que ha sido santificado, alguien que se procura por vivir en santidad. Entonces, este tema es, ¿verdad?, una revelación bíblica central a la Biblia. Es un tema muy hablado en la Biblia. No es un tema secundario ni un concepto opcional. ¿Amén? Entonces, no es algo que se puede poner al lado o algo que no se debe de considerar, sino a lo contrario. Es algo que se debe de enseñar y se debe de aplicar. Amén. El maestro enseña, pero también el maestro se lo aplica. El oyente oye, pero no más oye, también aplica la santidad. Es muy importante, hermanos, que nosotros miremos a la santidad como una necesidad, no como una opción. Es algo que nosotros tenemos que seguir. Amén. Como hijos de Dios, tenemos que seguir en ese camino de santidad. Dice aquí,
sino un principio indispensable que define la identidad. Fíjese, eso es muy importante. Es un principio de la palabra de Dios que define quiénes somos nosotros. Nuestra identidad. Cuando estamos hablando de identidad, estamos hablando de qué? De nuestra persona. De lo que nosotros, lo que nosotros somos. Amén. Cuando estamos hablando de la santidad, estamos reflejando lo que el pueblo es, el pueblo de Dios. Estamos manifestando lo que el pueblo de Dios es. Es un pueblo que santo. Entonces, cuando nosotros entendemos la santidad, vamos a poder entender nuestra identidad dentro del evangelio, que somos un pueblo santo. Cada vez que usted lea la palabra de Dios allá en las epístolas, ¿verdad? Cuando se refiere a la iglesia, nunca se refiere a la iglesia como a los pecadores redimidos o a los pecadores santificados. Siempre se refiere a la iglesia a los santos o a los santificados, porque es nuestra identidad. Dios nos ha santificado. Entonces, nosotros seguimos ese camino. Es para los que seguimos al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, define nuestra identidad. Dice aquí, el llamado y la misión del pueblo de Dios. Amén. Vamos a leerlo otra vez para entenderlo. Sino un principio indispensable que define la identidad, el llamado. ¿Por qué fuimos llamados? ¿A qué nos llamó el Señor? A vivir en santidad. Amén. Para eso nos llamó el Señor. Y la misión ¿de qué? De los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Una misión que es algo que nosotros hacemos, un acto, ¿verdad? Nosotros tomamos una misión. Esa misión no es una misión que no tiene acción, sino que lleva ciertas acciones, ¿verdad? Ciertos hábitos, cierto modo de vivir o cierto modo de caminar para poder llevar a cabo esa misión. Entonces, cuando estamos hablando de santidad, estamos hablando de que nosotros somos un pueblo que hemos sido santificados, hermano. El cristiano, el Hijo de Dios, reconoce esta verdad. Amén. Que somos un pueblo santos. Tenemos una identidad santa. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha santificado. Dice que Él fue el que nos santificó. Amén. Dice desde la ley hasta los escritos apostólicos, la santidad aparece como una marca, fíjese, distintiva de aquellos que pertenecen al Señor. ¿Cómo se diferencia la iglesia o el pueblo de Dios? Que es un pueblo, santo. ¿Cómo yo me voy a hacer mirar como un hijo de Dios delante de este mundo de oscuridad? ¿O cómo voy a hacer que mi luz brille, como decía el predicador? Cuando yo demuestro, enseño, manifiesto santidad. Pero si yo vivo en el mismo pecado, en las mismas ideas del mundo, entonces en ningún momento yo puedo manifestar, ni enseño, ni manifiesto, ¿verdad?, la marca que me define como que soy hijo o hija de Dios. Por eso el hijo y la hija de Dios, todo lo que hace, cuando toma una decisión en cualquier área de su vida, como en lo pequeño como en lo grande, lo hace a través del filtro de la palabra de Dios. Lo hace a través del pensamiento de agradar a Dios. Amén. Porque si lo hacemos en el sentir de agradarnos a nosotros mismos, vamos a fallar al Señor. Entonces, el Hijo de Dios se define con esa marca, es una marca distintiva, dice aquí.
de aquellos que le pertenecen al Señor. Dijo el Señor, sed santos porque yo soy santo. Entonces, Él es un Dios santo. Y cuando yo vivo en santidad, esa es la marca que me hace distinto, diferente, apartado de los demás, del resto del mundo, de los que no creen en el Señor, de los que no quieren saber de Dios. ¿Amén? Entonces es algo muy importante, hermanos, cuando nosotros comenzamos a entrar a este tema, porque es de gran bendición para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Miren, los mandamientos, los estatutos que Dios pone, los pone con un buen propósito. Nosotros muchas veces miramos un propósito de abstinencia, un propósito como negativo, no puedo, ¿verdad? No debo. Pero nosotros tenemos que ir más allá de eso, hermanos. Porque Dios conoce nuestra naturaleza y Él nos formó de una forma que cuando nosotros vivimos bajo esta santidad, nos beneficia a nosotros mismos. Nos bendice a nosotros mismos. Y nos permite habitar en la presencia de Dios. Cuando estoy caminando en santidad. ¿Amén? Dice, por lo mismo, exige una profunda necesidad de definir y comprender el significado. Entonces, por eso tenemos que entender lo que significa santidad y la aplicación de la santidad en la vida del creyente. ¿Cómo se aplica la santidad a mí? O sea, yo tengo que entender qué quiere decir santidad y cómo es aplicable a mí como hijo y hija de Dios. Para yo vivir en ese camino de santidad, seguir ese camino de santidad. Porque de ello depende, aquí dice, la formación correcta de la identidad del Hijo de Dios. Cuando yo entiendo qué es la santidad y yo puedo aplicar ese entendimiento a mi vida, entonces me da una formación o me da un caminar, ¿sí? Correcto, conforme la identidad que Dios me ha dado como su hijo. Si yo no conozco o entiendo el concepto de la santidad, yo voy a caminar un camino medio erróneo, ¿verdad? Equivocado. ¿Por qué? Porque no sé cómo es la santidad, qué es la santidad y cómo la puedo aplicar a mi vida. Entonces, esta enseñanza, iba a ser concepto, pero más bien esta enseñanza bíblica es de suma importancia para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Ahora, la definición bíblica de santidad, la palabra santo o santidad conlleva, fíjese, tanto la idea negativa de separación como la positiva de consagración. Es decir, Dios me ha separado. ¿Amén? ¿De qué me ha separado? ¿O por qué yo me separo? Ya conociendo, ¿verdad?, que Dios me ha separado. De lo común. Usted puede tener vasos que usa para cosas comunes. Estamos hablando de un ejemplo, ¿no? Puede tener vasos que usa para cada día, para tomar cualquier refresco, agua, lo que usted guste. Pero también puede tener, fíjese, ciertos vasos que usa en tiempo especial. Y esos vasos tienen su propósito. Es un ejemplo que podemos mirar, ¿verdad? Que es semejante a la santidad, que Dios a nosotros nos ha apartado y nos ha hecho su especial tesoro. Un pueblo peculiar, diferente, que ya no está para lo común, es decir, para como el mundo vive. Ya no estamos para vivir como vive el mundo.
sino estamos para el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Me está entendiendo? Entonces, tiene esa idea negativa de separación, de cortar con la inmundicia, de cortar con el pecado, de ser apartado para Dios. Amén. Que ya no hay otro uso sino para las cosas de Dios. Pero en lo positivo es que nosotros servimos. ¿Sí? Servimos, nos consagramos, le servimos a Dios. Mire, vamos a ver ejemplos que lo que Dios consagra o que lo que Dios separa no es para que esté estéril, sino para que dé servicio también. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Mire, los utensilios, podemos mirar que fueron consagrados o separados, santificados para el uso del tabernáculo. Amén. Vamos a leer unos versículos. Vamos allá a Éxodo 30, verso 1. Y si gusta usted leer todo ese capítulo para que lo entienda un poco más definido, ¿verdad? Allí está hablando de las cosas que se estaban, que Dios pidió para que se usaran dentro del tabernáculo, ¿verdad? Del templo, para el servicio al Señor. Capítulo 30, verso 1. Dice así, y harás un altar para quemar incienso. Y también si lee hasta el 29, ¿verdad? Amén. ¿Ya lo tiene? Ya. ¿Sabe qué? ¿Por qué no lee usted? El versículo 1. Luego brincamos al 29. Éxodo 30, 1. Ajá. 1, ¿hasta dónde? Nomás 1 y luego brinca al 29, porque si no el tiempo se va a avanzar mucho. La palabra de Dios dice de esa manera, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, la harás. Ahora el 29. 29, así lo consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocare en ellos será santificado. Amén. Entonces aquí estas cosas se santificaban. Amén. Amén. ¿Para qué? Para ser de servicio en el tabernáculo. Para hacer servicio a las cosas de Dios. Mire, vamos a Números 4:12. Ok, entonces dice, y tomarán todos los utensilios, ¿de qué? Aquí la clave es del servicio. De que hacen uso ¿en qué? En el santuario. Amén. So, ¿eran para qué? Para servir en el santuario, en el tabernáculo. ¿Sí? Mande. El tabernáculo era la tienda donde tenían el arca del pacto, tenían lugar santo, los atrios, lugar santo y lugar santísimo, donde bajaba la gloria de Dios. Y ahí estaba el arca en el lugar santísimo. Tenía el altar de bronce, ¿verdad? Los panes sin levadura, la mesa de incienso, la lámpara, y todo eso, está hablando aquí de todo eso, está hablando estamos hablando de que cuando Dios separaba esas cosas, las separaba no por lo más por separarlas,
tenían un propósito, tenían un servicio. ¿Sí? Y miramos, hermanos, a través de la palabra de Dios, que si usted se pone a leer, ¿verdad? Aquí traigo bastantes ejemplos, pero no vamos a leerlos, nomás le voy a dar una pasada. También habla del tabernáculo. También habla que el tabernáculo con todos sus utensilios será que santo. Lo dice aquí, y ministrarán en el tabernáculo de reunión. O sea, todo lo que Dios aparta, hermanos, mi punto es este, que todo lo que Dios aparta, no lo aparta nomás para tenerlo allí. ¿Sí? Y cuando lo aparta para Él. Para la gloria de su nombre. Entonces, cuando nosotros fuimos apartados por Él, cuando nosotros fuimos santificados por la sangre de Jesucristo, el Señor no nos apartó a nosotros simplemente para estar más ahí, sino para traer servicio a Dios, para traer culto a Dios, para traer adoración a Dios y alabanza y gloria. Para eso fuimos nosotros apartados, así como ustedes pueden mirar aquí el tabernáculo, amén, el sacerdocio, las vestiduras de los sacerdotes. Todo esto fue apartado para servir. Dice que estas vestiduras, ¿verdad? Ellos las tenían que traer, dice, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Entonces, ahí está hablando de las vestiduras. Ellos tenían que, fíjese, para Dios todo es importante. A Él le importa mucho la santidad. Todo tenía que estar en su lugar. De tal modo, si el sacerdote, el sumo sacerdote, que además podía entrar al lugar santísimo una vez al año para ofrecer esa petición de perdón ante Dios, dice que tenía unas campanitas. Porque si él no estaba preparado, él moría. Porque la santidad de Dios es una santidad tan intensa que un pecador no va a poder estar delante de él. Por eso nosotros necesitamos de Jesucristo. Porque dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. ¿Amén? Por eso necesitamos la sangre de Cristo. El nombre de Jesucristo invocados en el bautismo para cada uno de nosotros. Por eso, cuando nosotros bautizamos, somos apartados, somos santificados, dice, para perdón de los pecados. ¿Sí? Y Dios nos aparta, hermanos, así como apartó todas estas cosas, ¿verdad? Todos estos materiales, todos estos aparatos que usaban allí en el tabernáculo, todo lo apartó para su gloria, para ministrar en su tabernáculo. Y todo tenía su orden. Y tenía que seguir la orden que Dios había dado. Amén. Entonces, Dios nos aparta para sí mismo, no solo para librarnos de una vida de pecado, sino para que le pertenezcamos a Él. ¿Sí? Entonces, Él nos aparta para qué? Ser suyos, ser su pueblo, ser sus hijos, ser su iglesia, ser su cuerpo. Para eso nos aparta. Fíjese, nosotros somos, dice la palabra de Dios, el cuerpo de quién. Ajá. Estamos ahí, somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Amén?
Entonces, Él nos aparta para pertenecerle a quién? A Él. ¿Sí? Entonces, dice aquí, mire, en Levítico 11:45. Vamos allí. Levítico 11:45. Entonces ya pertenecemos nosotros cuando Dios nos santifica. Amén. Venimos a ser pertenencia de Dios. Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? La vida de santidad. Y la santidad no aplica simplemente en la vestidura, ¿verdad? Aplica mucho más allá. La santidad comienza desde el interior. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos de su pueblo, dice aquí, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, hablando de Israel, para ser vuestro ¿qué? ¿Qué quiere hacer? Vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. El Señor quiere ser nuestro, dice Dios. Yo lo saqué para ser el Dios suyo. Y como yo soy santo, yo estoy apartado, yo no tengo que ver nada con el pecado, ustedes también tienen que caminar de esa manera. Cuando entramos en Cristo, nosotros recibimos una nueva identidad, una identidad de santidad. Somos los santificados en Cristo Jesús. Entonces hay una nueva identidad. Nosotros tenemos que conocer nuestra identidad como pueblo apostólico. ¿Sí? Tenemos que conocer quiénes somos. Mire, vamos a Deuteronomio 7:6. Vamos a leer unos cuantos versículos aquí. Deuteronomio 7:6. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice, porque tú eres pueblo santo, ¿para quién? Jehová, ¿quién? ¿De quiénes somos? Para Jehová, ¿quién? Tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido serle un pueblo especial. Fíjese las palabras que usa la palabra de Dios. Somos un pueblo especial. Dice, más que todos los otros pueblos que están sobre la tierra. Pero dice, para Jehová, ¿qué? Tu Dios. Ahora vamos allá a Efesios 1:4-6. Efesios 1:4-6. ¿Ya lo tienen? Efesios 1:4-6. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, Él nos escogió, dice, antes de la fundación, habiéndonos predestinado ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Entonces, Él nos hace parte de Él, parte del Señor. Nosotros le pertenecemos a Él. ¿Sí? Entonces,
Es lo que tenemos que entender. Ahora le pertenecemos a Dios. Por lo mismo tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Dijo Pablo, antes erais borrachos. Antes erais, ¿verdad? Hechiceros, maldicientes, fornicarios, adúlteros, mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera. Antes erais. Esa expresión antes erais quiere decir que ya no somos. Entonces, si ya no somos, ¿cómo un pueblo santo va a vivir en aquello que no es? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a vivir en esas costumbres que ya no son mis costumbres? ¿Cómo voy a vivir en esos desfrenos que ya no estoy yo en ese desorden? Porque Dios ha ordenado mi vida. Es imposible. Dice que si hemos muerto, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? ¿Acaso un muerto puede disfrutar del mundo? Y si nosotros morimos en el bautismo y resucitamos como una nueva criatura, fuimos renacidos, ¿cómo vamos a vivir algo que ya morimos? Es algo imposible. La pregunta es que si morimos, ¿sí? Allí está el detalle, como dicen por ahí. Si morimos o no morimos. Espiritualmente, morimos al pecado, pues. Y espiritualmente, renacimos en Cristo Jesús. Recibimos, ¿qué? La identidad divina, la identidad de Dios, porque Él nos hizo renacer por la palabra. ¿Sí? Él nos hizo renacer. Entonces, ya nuestra identidad ya no es la del pasado. Yo ya morí. Dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, está diciendo, yo ya estoy muerto. Y como estoy muerto, ahora lo que vivo en la carne lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Lo vivo para exaltar el nombre poderoso de Jesucristo. Lo vivo para dar gloria a Dios con mi vida. Porque ya no vivo yo. Él vive en mí. Ya soy un nuevo hombre. Tengo una nueva identidad. Y nuestra identidad es una vida de santidad. O si yo voy con gente inconversa y yo ando también tomando, me ando emborrachando, maldiciendo y haciendo muchas acciones de edad que son incorrectas, ¿cómo yo voy a dar testimonio que soy hijo de Dios? El testimonio que estoy dando es que soy igual que ellos. No puedo dar otro testimonio porque estoy haciendo lo mismo que ellos hacen. Si me salen serpientes por la boca, ¿sí? ¿Qué testimonio puedo dar? ¿Qué identidad estoy manifestando? No es la identidad santa de Dios. Es la identidad de aquel que no conoce las cosas de Dios. Por eso es muy importante que nosotros cambiemos muchas cosas de nuestras vidas para agradar a aquel que nos llamó. Amén. Entonces, dice aquí, Él nos permite pertenecer a su reino divino, donde servimos como instrumentos vivos para su gloria. Acuérdese, santidad significa separación para servicio, para consagrarnos a Él, para honrarlo a Él. ¿Amén? Entonces, nos hace miembros del reino de los cielos. Mire, vamos a Filipenses 3:20.
Mm. No creo que voy a acabar la primera parte, hermanos. Gloria al Señor. Verse 20. Ujú. ¿Ya lo tienen? Dice, mas nuestra, ¿qué? ¿Qué le gusta leer? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De dónde somos? Del cielo. ¿A quién pertenecemos? Al cielo, a Dios. Dice, nosotros no somos de aquí, no somos de Guatemala, no somos de México, no somos de Honduras, no somos de Estados Unidos, ahora somos del cielo. ¿Eh? De ahí no nos puede sacar un presidente, un humano. Es lo que el Hijo de Dios, ¿verdad? Es donde nosotros pertenecemos, perdón. Pertenecemos al cielo, como ciudadanos del cielo, hermanos. Mire, vamos a Juan 15:19. ¿Qué dice ahí? Ajá. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué está diciendo el Señor? Que no pertenecemos a dónde? Al mundo. Por eso ya no podemos llevar. Sí, ya no podemos hacer lo de que hace el mundo, pues ya no somos de allí. Y por eso dice el mundo nos aborrece. Ah, viene el cristianito, ahí viene el aleluya y se burlan de uno. O lo desprecian, lo hacen al lado a uno. Porque no somos de aquí nosotros. Nosotros pertenecemos al reino celestial. Fíjese nuestra identidad, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? Estamos para servir, ¿verdad?, al reino de Dios. Y ya con esto vamos a acabar esta primera parte de la primera parte. Amén. Amén. Dice, en resumen, la santidad habla de separación, pertenencia, dedicación y servicio. De eso está hablando cuando hablamos de santidad. Estamos hablando de separación, pertenencia, dedicación y servicio. Amén. Así como Dios apartó aquellas cosas para ministrar, para hacer de servicio en el tabernáculo, así también nosotros somos apartados. Somos cortados, ¿verdad? Para ser separados del mundo, para servir a Dios. Cada uno de nosotros. Entonces, muy importante que nosotros entendamos esta enseñanza de la santidad. Porque cuando entendemos, entonces nosotros vamos a comenzar a caminar en santidad. Pero si no sabemos, no la entendemos, no tenemos el concepto en nuestra mente, no tenemos la idea de lo que es la santidad, nosotros vamos a vivir una vida, ¿verdad?, no muy santa. Vamos a hacer y servirle a Dios como nos parece. Acordémonos, cuando Dios hizo el tabernáculo, dijo, haz todo como está, como tú miraste, le dijo a Moisés. Entonces, el orden es de Dios, no es de nosotros. El orden nos lo da Dios. Como hijos, nosotros obedecemos el orden de Dios. O deberíamos de obedecer el orden de Dios. Porque somos y pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ya con eso vamos a terminar esta parte. Y si Dios permite, para la próxima semana seguimos esta
a la segunda parte de la primera parte. Amén. Vamos a orar para ser despedidos en el poderoso nombre del Señor. Pero antes de eso, ¿no tienen ninguna pregunta, hermano? ¿Sí entendieron de lo que estábamos hablando o tienen una duda? Bueno, sería como, ¿cuál es el mensaje principal del estudio o de esta, pues sí, como esta es una parte, dice, y pues cuál sería como el propósito de toda la enseñanza? El propósito de todo es que entendamos qué es ser una persona santa. Y este es un estudio de muchos estudios que van a venir. Vamos a hablar de diferentes, vamos a tocar diferentes temas, si Dios nos permite. Y uno va a ser directos, no estoy diciendo directos a ustedes, simplemente directos en el sentido que vamos a hablar de lo que es, ¿me entienden? No vamos a darle vueltas para entender. Porque a veces la gente le quiere dar vueltas y entonces ya no se entiende, ya se queda así como muy a la ligera. Y vamos a hablar de temas que son importantes para nosotros como hijos de Dios. Estamos hablando de entender lo que es la santidad y cómo aplicarla a nosotros. Entonces, muchos de los otros estudios, aparte de van a ser de cómo aplicar la santidad en ciertas áreas de nuestras vidas. ¿Ok? Si Dios nos permite, vamos a estar aquí. ¿Amén? ¿Es todo? ¿Sí me entendió o no? Sí. Ok. Pero ahorita básicamente es la introducción y estamos definiendo la santidad. ¿Ok? Que básicamente lo básico, como dijo aquí el resumen, es la santidad se resume en separación, pertenencia, dedicación y servicio. Cuando usted piense de la santidad, estamos pensando en eso. Amén. Vamos a orar en el poderoso nombre de Jesús. Bendito y santo Señor, te agradecemos, Señor, por tu bondad y misericordia, Padre, que tú